Señor, ¿verdad? Un día más, como un martes más, en el grupo de mujeres valientes en el Monte Santo. Qué bueno que han tomado a bien venir a este lugar y un saludo a mis hermanos, a mis hermanas que nos están viendo, que están pendientes de las predicaciones a través del Facebook, que podemos llegar a diferentes partes del mundo, aún podemos salir más allá de nuestra ciudad. Así es. Amén. Vamos a ver ahora, hemos venido viendo los diferentes milagros, ¿verdad? Que Jesús hizo a través del tiempo que Él estuvo acá. Hoy vamos a ir al libro de Lucas 13 y vamos a leer del 10 al 17. Lo tenemos, Lucas 13. Amén. Del 10 al 17. Amén. Vamos a estar ahí, pero solo vamos a leer los dos primeros versículos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. La palabra la leemos en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Padre Celestial, venimos esta noche, Señor, dándote gloria, honra a ti, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú impartiendo esta palabra, Señor, que seas tú, Señor, el que vengas a hablarnos esta noche, Señor, que haya palabras, Señor, que nos haga rema en nuestras vidas, Señor, para que nos ayude, Señor, a poder enderezar nuestros caminos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que sea tu Santo Espíritu impartiendo esta palabra, que haya una impartición de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que administre esta noche. Te damos gracias, gloria y honra. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. El tema que tenemos es la mujer encorvada. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Qué lindo, ¿verdad? Es poder querer aprender a través de nuestro Señor Jesucristo. Enseñaba Jesús. Qué lindo tener el mejor maestro, ¿verdad? El maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Él enseñaba en la sinagoga. La sinagoga se refiere a un lugar, a la iglesia, como estamos acá, ¿verdad? Que hay enseñanza. Que hay enseñanza en la sinagoga, que hay quien nos enseñe, ¿verdad? Pero nos enseña ahora Jesús a través de su palabra, ¿verdad? Amén. Y ahora no están los fariseos ni nada de eso. Ahora tenemos el libro que es la Biblia y es la que nos habla. Amén. Entonces enseñaba Jesús en el día de reposo. El día de reposo se utilizaba el sexto día para ir, el séptimo día para el reposo, para ir a la sinagoga, para hacer adoración, para hacer culto. Era el día que se adoraba al Señor. Pero ese día estaba Jesús ahí en la sinagoga enseñando, sacando los rollos. Yo me imagino que Jesús estaba ahí sacando los rollos y le traían rollos y hablaba y leía y explicaba la palabra del Señor. Pero ahí había una mujer. En aquellos tiempos la sinagoga, el hombre estaba en un lugar y las mujeres en otro lugar. No como el día de ahora, que los hombres y las mujeres nos podemos estar en el mismo lugar. Algunas iglesias ponen los hombres a un lado, las mujeres al otro, pero están en la misma sala. En estos tiempos en la sinagoga no se le permitía a la mujer poder entrar
al lugar donde estaban los hombres. Las mujeres tenían que estar con un velo en la parte de atrás, en la parte posterior. Pero Jesús Él vio que había aquella mujer. Él vio a aquella mujer que estaba, dice que había ahí una mujer desde hacía 18 años. 18 años llevaba esta mujer, y qué bueno que ella había tomado la decisión de ir a la casa del Señor, de ir a la sinagoga, que no le importaba el sufrimiento, no le importaba que la señalaran, no le importaba la dificultad que se le hacía a ella llegar a la sinagoga, pero ella llegaba. Ella estaba ahí, hacía 18 años. Y habla de una mujer que tenía un espíritu, dice, de enfermedad y que andaba encorvada y que de ninguna manera se podía enderezar. No solo estamos hablando que esta mujer estaba encorvada en una posición como joroba, sino que habla que no se podía enderezar. Era una posición, yo me imagino, ¿verdad?, que aparte de la joroba que ella tenía, porque dice que estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Yo me imagino que esta mujer estaba en una posición, ¿verdad?, y caminaba de esta forma, porque dice que de ninguna manera ella se podía enderezar. Hemos visto algunas veces, yo no sé ustedes, pero yo tuve la oportunidad de ver una mujer que caminaba en esta posición y con la joroba atrás. Entonces vemos que esta mujer dice que estaba encorvada y que de ninguna manera podía enderezarse. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado cansados, que nos duele nuestro cuerpo, que duele nuestra espalda? Pero esta mujer dice que llevaba 18 años encorvada y no se podía enderezar. Yo me imagino el dolor, el sufrimiento que ella pasaba. Ese dolor de espalda, ese dolor que ella tenía en su cuerpo, ese dolor en sus vértebras. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres no padecen de dolor en sus vértebras, en su espalda? Si nos duele la espalda con pasar mucho tiempo acostada, ya no digamos esta mujer. Dice que 18 años esta mujer estaba en esa posición. Estamos hablando de un problema, podría haber sido de una artritis, con deformidad. Podríamos hablar de una cifosis. Cifosis es curvatura en la columna vertebral. Entonces yo me imagino el dolor y el sufrimiento que esta mujer tenía. Aparte de eso, había depresión porque era una mujer. Las mujeres somos a veces un poco vanidosas. Nos encanta vernos, que nos veamos bien. Entonces esta mujer no podía arreglarse porque tenía esa joroba, no podía enderezarse, no podía lucir un vestido bonito, no podía arreglarse, no podía caminar de una forma elegante, digamos, de una forma, pero ella a eso no le importaba llegar a la iglesia. Ella llegaba a la iglesia, ella llegaba a la sinagoga. ¿Cuántas veces a nosotros una cosa leve nos impide llegar a la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, es que hoy no voy a ir porque no me siento bien? No voy a ir hoy a la iglesia porque me duele la espalda, trabajé mucho y me duele la espalda. Esta mujer no le importaba, tenía una joroba.
dice, estaba encorvada. No podía enderezar. ¿Qué eran los problemas que esta mujer tenía que no le permitía ver hacia adelante? Ella veía hacia abajo. Yo me imagino todos los problemas que esta mujer había enfrentado. No sabemos cuáles eran los problemas. Dice la palabra del Señor que traigamos todas nuestras cargas y las dejemos a Él, que Él llevará nuestras cargas. Pero esta mujer no había conocido la palabra, que Él iba a llevar nuestras cargas. Esta mujer estaba con esa joroba, esta mujer estaba con ese problema. No sabemos cuánta era su carga que ella llevaba. No sabemos si su carga era de sus hijos, de su esposo. No sabemos si era una viuda. No sabemos si era una madre soltera o que se le había muerto todos sus familiares. No lo sabemos, ¿verdad? La Biblia no lo explica. Dice que era una mujer que andaba encorvada y no se podía enderezar. Al no poderse enderezar, no le permitía a ella ver hacia adelante, no le permitía a ella poder ver hacia el frente, poder ver lo que había más allá, sino que ella estaba en una posición que solo miraba hacia abajo. Yo me imagino que esta mujer había depresión, había pesadumbre, había falta de ánimo, había diferentes problemas en esta mujer, ¿verdad? No sabemos cuál era el problema de su autoestima. Y no sabemos cuántas décadas. Dice que habla de 18 años. Casi 2 décadas, ¿verdad? Que ella llevaba con el mismo problema, pero ella sabía que un día ella iba a encontrar sanidad en la sinagoga. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia con el deseo de un milagro? Con ese deseo de un milagro. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y vamos con un problema? Pero Jesús nos ve. Dice que Él la vio primero. Jesús ve a la mujer que está allá, a esa mujer que está allá al otro lado donde están las mujeres. Él la ve. Asimismo Jesús nos ve cuando nosotros venimos a la iglesia. Él ve nuestros corazones, Él ve nuestras necesidades. Jesús vio a esta mujer, la vio encorvada, vio la necesidad que tenía. Pero qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que Él en su infinita misericordia, Él nos ama y Él nos ha amado a nosotros primero. Dice que Jesús vio y luego la llamó. Usted y yo estamos aquí porque Jesús nos ha llamado, porque tenemos un llamamiento, porque Él llama a sus escogidos. Y estamos acá y aún los que están escuchando esta palabra, están escuchando y se han quedado escuchando porque Jesús los ha llamado. Porque es Jesús el que nos llama. Él primero nos ve y luego nos llama. Amén. Qué lindo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Él nos enseña esta noche que Él nos ve y luego nos llama. Amén. Y le dice a la mujer, eres libre de tu enfermedad. No sé cuál es la enfermedad que tenemos. No sé cuál es la enfermedad que usted tiene, pero hoy Jesús le quiere decir que es libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús dice que Él llevó todas las enfermedades a la cruz. Ya Él pagó por nuestras enfermedades. Ahora nosotros somos libres en Cristo Jesús. Dice que Él aquí en esta enseñanza vamos a ver
que Jesús nos enseña que Él nos ve, Él nos llama. Él nos enseña que hay un espíritu de enfermedad. Nos enseña la liberación. Aquí Jesús enseña, nos enseña y dice, eres libre de tu enfermedad. Nosotros tenemos que empezar a declarar que nosotros somos libres de cualquier enfermedad. Somos libres a través de la palabra de Cristo Jesús. Somos libres porque Él ha traído libertad. Amén. Y otra enseñanza que Él nos enseña, que Jesús puso sus manos, dice en el 13, Jesús dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Después que ella recibe el milagro, ella empieza a glorificar a Dios. ¿Cuántas veces hemos recibido milagros y muchas veces nos hemos callado? ¿Cuántas veces hemos recibido un milagro y nos lo callamos y no lo contamos? Pero esta mujer empezó a darle gloria a Dios. Amén. Dice, pero el principal de la sinagoga se enojó de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo y dijo a la gente, 6 días hay en que debes trabajar en esto, pues venir y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desatás en el día de reposo tu buey o tu asno del pesebre y los llevas de beber. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que estaban acá los principales de la sinagoga criticando. Es bien terrible, a veces somos bien legalistas. Somos bien legalistas y criticamos al hermano. No voy a decir voy a hablar así, sí, singular, no plural. Dice acá, entonces el Señor respondiendo dijo, hipócritas. Porque no quiero hablar de nadie, voy a hablar de mí. Muchas veces somos hipócritas. Somos hipócritas cuando nos ponemos a criticar al otro hermano. Somos hipócritas, el Señor nos dice hipócritas. Cuando criticamos al otro. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Lo dice la palabra, es fuerte, pero así es la palabra, así es la palabra. Porque muchas veces somos legalistas. Que si la mujer puede predicar, que si la mujer no puede predicar, que si la mujer puede hablar, que no, que si la mujer dice la Biblia que la mujer debe de callar y no debe de hablar en la congregación. Pero Jesús nos llama hipócritas cuando nos ponemos a criticar. ¿Cuántas veces hay gente que critica porque ponen las manos? Porque viene alguien y llora y pone las manos. Jesús puso las manos. Jesús, ¿cuántas veces hemos criticado porque hay gente que hace liberaciones? Jesús dice, Él libera a esta mujer del espíritu de enfermedad. ¿Cuántas veces hemos criticado y hablamos de la gente que saca espíritu? La palabra del Señor dice que Jesús sacó espíritu. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que Él llevó las enfermedades. Dice que Él le ha dado, le entregó las llaves a Pedro para que ate y desate. Para que todo lo que ate aquí en la tierra sea desatado
Y si le dio las llaves a Pedro, nos las dio a nosotros. Amén. Porque la palabra aquí está. Y nos ha dado la palabra para que nos defendamos. Para que la agarremos, para que agarremos cada promesa, la agarremos nuestra. Amén. Entonces el Señor nos enseña que tenemos que hacerla. Dice que veamos, que tengamos la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo y que hagamos las cosas como Jesús las hizo. Dice el apóstol Pablo, dice, como Jesús hizo. ¿A quién tenemos que seguir sino a Jesús? Y Jesús nos enseña que si vamos a orar, oremos por los espíritus de enfermedad, porque haya liberación. Él nos dice que pongamos manos, lo enseña la palabra. Pero para poder tener autoridad sobre eso, también tenemos que caminar con rectitud, andar en santidad, para que no vengan después y nos llamen hipócritas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en santidad, ser íntegros, ser íntegros. Amén. Entonces dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, que las ligaduras son nuestras concupiscencias. Las ligaduras son nuestras concupiscencias. ¿Y qué son nuestras concupiscencias? Los deseos. Esos deseos que nos gustan, ¿verdad? Entonces tenemos que tener buenos deseos. Si antes adulterábamos, ya no hacerlo. Si antes fornicábamos, ya no hacerlo. Si antes había lascivia, ya no hacerlo. Si antes robaba y veía algo mal puesto y se le pegaba, ya no haga eso. Porque de acuerdo a las concupiscencias, así es la tentación. Si antes le gustaba fumar, pues ya no lo haga, se le va a quemar la boca. ¿Ah? Si antes le gustaba una, ¿cómo le dicen los mexicanos? La caguama, pues no, cambie la botella. ¿Ah? Sea una botellita de agua. Porque de acuerdo a las concupiscencias, así son nuestras ligaduras. Y es tan terrible, siempre comento esto, a los hijos de Dios que quieren salirse del problema que hay y que está tan pegado, ¿verdad? Como es la marihuana. Es que vamos manejando y se siente esa peste. Es que salimos de la iglesia, solo abrimos la puerta y está el olor. ¿Se imaginan usted un hermanito que quiera dejar ese problema? Nomás abre la puerta y ya está ahí. O va manejando. ¿Cuántas veces no hemos ido manejando y se entra ese olor y usted ve para todos lados? Nada ve. Nada ve. Pero el humo, la peste es así. Esa la siente uno. Imagínense ese pobre hermano que quiere dejarlo. Y de acuerdo a la concupiscencia, así son las ligaduras. Terrible, ¿verdad? Pero el Señor, Él ha venido a darnos libertad. Él dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Y de ahí es de donde nos tenemos que agarrar, de ese poder y de ese dominio propio.
agarrar lo nuestro. Él nos ha dado poder, dice. Poder para echar todo espíritu de enfermedad. Poder para ser libres en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor ha sido bueno con nosotros. Él dice, Él ha traído libertad a nosotros. Amén. Amén. Y ahora somos libres en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice que Él ya nos predestinó y lo vemos en Romanos 8:30. Dice Romanos 8:30. Vamos a verlo. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Ya nosotros somos predestinados por Cristo. Amén. Entonces el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Él nos ha liberado, Él ha traído libertad a nuestras vidas. Él ha traído libertad a nuestras vidas. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice Apocalipsis 20:10. Dice: y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy siervo tuyo, de tus hermanos, que retiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 20:10. Sí. No, dice. Perdón, leí el 19, perdón. Sí, tiene razón. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿A dónde ya fue él lanzado? Al lago del infierno. Ya él fue lanzado allá. Así es que ahora nosotros somos libres en Cristo Jesús. Amén. 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 Agarrémonos de esa promesa, porque el Señor es fiel y Él es verdadero. Sus promesas son fieles y verdaderas. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Hasta aquí vamos a llegar el día de ahora. Hasta aquí llegamos con este servicio y pongamos en práctica la palabra del Señor. Vamos a estar mañana a las 7:30 en el grupo de oración, ¿verdad? Que el Señor les bendiga.